le decía a mi hermano Willy, yo lo entiendo, porque a mí me dicen, Paula, tú ni con micrófono se te escucha, ¿no? Entonces yo le decía a Willy, ponle cototo, ponle sangre en las venas. Y me encantó la última vez que compartió cómo he visto su crecimiento, cómo se ha soltado en la palabra, cómo ha ido Dios creciendo en él. Así que gracias, Padre, por tu siervo. Gracias por cómo tú haces las cosas. Tú dices que tú escoges a los viles, los menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, Señor. Y es verdad, nada somos, nada podemos, solo tú en nosotros, Señor. Y para ti sea toda la gloria, que todo el lugar sea para ti, Espíritu Santo de Dios. Haz lo que tengas que hacer en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenos días a todos. Perdonad, me pilló de sorpresa. Creí que todavía el programa seguía y no me había colocado las cosas estas. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Willy Romero. A los que no me conocéis, a los que llegáis por primera vez, mi nombre es Willy Romero y pues soy pastor de la iglesia en Aranjuez, la iglesia Apasionados Monte Hermón. ¿Sí? Bien, estaba cantando esta última canción y la canción decía, y la verdad que tenemos que aprender a ser críticos en el sentido de, como decía la pastora, qué es lo que cantamos, si estamos obedeciendo o viviendo lo que cantamos, y en este caso vi cuando se llena este lugar de tu presencia, ¿no? Y déjeme decirles que la palabra nos dice que la tierra está llena de la presencia de Dios. Y de la tierra y todo lo que hay y toda su plenitud, la presencia de Dios está. Por lo tanto, la presencia de Dios está aquí, en medio de nosotros. Y su presencia lo está llenando todo. ¿Amén? Amén. No los veo muy convencidos. Amén. Es lo que dice la palabra, no es lo que estoy diciendo yo. ¿Amén? Amén. Bien. A ver, ¿por dónde empiezo, Señor? Ayúdame. Quiero contarles un pequeño anécdota, porque yo creo que todos tenemos ciertas vivencias que muchas no las recordamos, pero otras han quedado siempre grabadas, ¿no? Y aunque pase el tiempo y los años, son recuerdos que son imborrables porque han marcado un momento, una etapa en tu vida. Y estaba recordando que cuando yo tenía la edad de entre 9 y 10 años aproximadamente, yo vivía en un barrio en el Cercado de Lima. Es el barrio más antiguo de Lima, ¿no? El de los primeros, ¿no? Ahora lo que ha crecido es tal. Pero en esa etapa yo recuerdo que en el tiempo de verano, que el verano ahí es de diciembre a marzo, en esa etapa, en ese tiempo en el cual los niños no íbamos al colegio y por la tarde salíamos a correr, a jugar con el balón, con la peonza y pasamos una buena tarde fuera, ¿no? En los parques. Y había un policía que en sus tiempos de descanso, vivía yo muy cerca a una comisaría, y él lo que hacía era reunir a todos los muchachos y no sé de dónde salían tanta cantidad de niños, hermano. Y tenía un poder de convocatoria tal que era, y yo lo recuerdo y decía, pero ¿qué tenía este hombre para convocar de esta manera? Y nos llevaba a hacer deporte, salíamos como los soldados ahí en medio de la calle, corriendo y cantando esas consignas como los militares, ¿no? Eso nos hacía hacer. Luego nos llevaba a hacer deporte, a hacer algo de gimnasia, en algunas ocasiones a la piscina, y lo recuerdo gratamente y marcó mi vida en ese tiempo, ¿no? Esperábamos todos los niños en casa, atentos, porque él pasaba por la calle y ¿cómo convocaba? Pues tenía un silbato y silbaba, ¿no?
Y todos, ahí está, no recuerdo el nombre de este gran hombre, este policía. Y todos inmediatamente salíamos y lo seguíamos. E íbamos haciendo todo lo que él nos decía que hagamos. Los niños, por eso muchas veces entiendo, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Y todos salíamos e imitábamos todo lo que él hacía. Siempre me ha quedado grabado porque tenía un poder de convocatoria tan grande y salvando la distancia, por supuesto, vemos a nuestro Señor Jesús porque Él nos ha convocado hoy aquí. Su Santo Espíritu nos ha convocado para reunirnos en esta mañana y poder recibir de Él lo que Él tiene preparado para nosotros. Déjame decirte que si eres tú el que ha decidido venir, no, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, para que nos podamos reunir y de esa manera poder conocerle un poquito más y de esa manera poder escuchar palabra y prestar la debida atención y corrección, lo que haga, lo que sea necesario. Jesús nos ha convocado en esta mañana. Y salvando esa distancia, pues por Él es el que estamos aquí. Él es el motivo de nuestra vida que nos conduce cada día a vivir la vida que Él nos va transmitiendo a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra y a través de los acontecimientos que van sucediendo en nuestras vidas, sabiendo que Él va detrás de nosotros y delante de nosotros y rodeando nuestra vida con el fin de conducirnos en este peregrinaje en esta tierra. Porque aquí no se acaba nuestra vida en esta tierra, nuestra vida continúa. Por supuesto que así es. Entonces, hoy he traído una palabra, un mensaje, y le puse como título, no sabía, le puse obedientes al seguimiento. ¿No? Recuerdo a esos niños. El silbato, venga, todos saliendo a seguir al policía y a hacer las cosas que él nos decía que hagamos. Obedientes al seguimiento. Y para eso voy a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 4, y voy a tocar unos versículos del 18 al 25, y prestemos toda la atención debida para encontrar aquí casi la totalidad del mensaje que quiero compartir hoy. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias por las palabras que has sembrado en mí, Señor, porque me desafías, al igual que desafías a tu iglesia, Señor, a conducirnos de esta manera. Padre, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, que estemos atentos, que nuestro espíritu esté receptivo, que nuestro espíritu esté abierto, Señor, para aquello que tú tienes preparado para nosotros. Amado Dios, glorifícate en medio de tu iglesia, Señor, y aquí estamos, atentos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, obedientes al seguimiento. Dice así Mateo, capítulo 4, versículo 18. Estaba andando Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Ellos echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y Jesús al verlo les dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Punto número 1. Y segundo, y os haré pescadores de hombres. La obediencia al seguimiento a ese llamado, venid en pos de mí, tiene un fin en sí mismo. ¿Y cuál es el fin? Hacernos pescadores de hombres. Pero recuerda que el Señor dice, haré. Y el haré tiene que ver con el trabajo, con la obra que va realizando en nuestras vidas para poder, en el momento determinado, ser esos pescadores de hombres. ¿Sí?
Bien, entonces la palabra continúa y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El primer instante, ellos oyeron la voz de Jesús, tomaron una decisión y al instante soltaron esas redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En la barca con Zebedeo su padre estaban. Y ellos remendaban esas redes. Y Jesús también los llamó. Y ellos dejando el segundo instante, y ellos dejando al instante, dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y finalmente, en este versículo 25, le siguió mucha gente a Jesús. Amén. Entonces, podemos ver aquí 2 hermanos que al oír el llamado, al instante ellos soltaron algo. Soltaron, en el primer caso, sus redes, y en el segundo caso, en el de Juan y Jacobo, soltaron o se bajaron de la barca, dejaron a su padre y siguieron tras los pasos de Jesús. ¿Qué tal obediencia al seguimiento, no? ¿Qué tal decisión? Determinados en ese momento. Por eso que yo entiendo que aunque no lo conocían, era un desconocido el Señor, pero en su interior, en una actitud de fe, sabían que con Él estarían mucho mejor. Estarían mucho mejor. Hay otro caso. En sí, el caso de los discípulos fue exactamente muy parecido, porque Jesús transitaba por los caminos y allí Él iba atrayendo a sus discípulos, a sus seguidores. Pero también hay un caso en el de Mateo, por ejemplo. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 29. No vamos a soltar el pasaje anterior, solo vamos a ir un poquito aquí más adelante, porque aquí también podemos ver Mateo capítulo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, y este estaba sentado al banco de los tributos públicos, no era como un cobrador de hacienda, cobraba impuestos. Y en ese contexto lo que hacían los cobradores, estos eran judíos, casi la mayoría, y se dedicaban a cobrar los impuestos a sus paisanos, a sus compatriotas, y eran mal vistos por la sociedad, eran mal vistos por los judíos. ¿Por qué? Porque pensaban que ellos pues se han unido al Imperio Romano y por lo tanto eran despreciados. No los querían. Cuando los veían por las calles, les tiraban piedras, tenían que ir escondidos hacia su lugar de trabajo. Esa era la condición de los publicanos. Y este estaba sentado allí frente a los tributos, y Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó, aquí faltó la palabra instante, ¿no? Pero dice que se levantó, quiere decir que al instante le siguió. ¿Qué tal atrevimiento de todos estos hombres que ante el llamado de Jesús no dieron tantas vueltas, no se hicieron tantas preguntas,
sino que inmediatamente, al instante, decidieron ir en pos del Hijo de Dios, en pos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De esta manera sucede el llamado a seguirle. No lo hacían a cualquier hombre porque, como les digo, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Un hombre lleno de gracia y de verdad, nos relata la palabra. Gracias para con Dios y con los hombres. Este hombre era lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él, sobre Jesús. Prácticamente era lo que el pueblo estaba esperando por tantos años, por tantos siglos. Esperaban a Jesús. Lamentablemente muchos de ellos no lo vieron. Pero ¿saben quiénes no lo vieron? Los religiosos, los legalistas, en este caso los fariseos, los que ocupaban lugares dentro de la institución, les pasó desapercibido. ¿Y saben quiénes fueron los sensibles al Señor? Fueron los pecadores. Fueron los hombres que vivían en pecado, por supuesto, y que al conocerle sabían que podían ser libres de toda obra de su vida, de su carne y de todo el contexto en el cual ellos se desenvolvían desde niños. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 nos dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor conocía a sus ovejas y esas ovejas que estamos viendo oyeron la voz y le siguieron. Y como retribución, ellos recibieron ¿qué? Una vida eterna y una protección de parte de Dios, porque nadie las arrebataría de su mano y no perecerían jamás. Eso es lo que sucede con aquellos que deciden seguir a Jesús. Y como aquellos hombres al instante fueron tras el Señor, ¿no? Hay que tener obediencia al llamado, como ellos tuvieron. Tuvieron una confianza ciega a alguien que no conocían, pero sabían dentro de ellos que en Él estarían completos. Sabían que en Él tendrían todo lo que ellos necesitarían. Algo habla a tu espíritu. O sea, es algo que externo no lo podemos ver, no lo podemos saber, pero el Señor hace una obra en nuestro interior y es por ello que hay muchos que siguen a Jesús. Porque la obra que hace es dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y que luego, pues las acciones y la obra nuestra se exterioriza, porque se tiene que ver. Se diferencia un seguidor de Jesús a uno que no le sigue, o a uno que está lejos. Por eso que el Señor nos ha llamado a ser sus seguidores, a ser discípulos de Jesús. No a ser entusiastas, no a poder desde una lejanía seguir al Señor. Ahora vamos a ver, porque hay personas que le siguen con una motivación correcta, pero hay otras que no, que hay algo detrás de ese seguimiento y no es bueno, no es sano. Al instante dejaron todo por obedecer al llamado. Estos cambiaron, por decirlo así, interpretando, dejaron lo terrenal, lo que pertenece a este mundo, lo material, lo que está aquí abajo, ¿por qué? Por lo eterno, por aquello que perdura para siempre, por aquello que es de arriba. ¡Qué silencio! El Señor nos llama a eso. Bien. Y como digo, algunos siguieron a Jesús por interés. Juan capítulo 6, versículos 24 y 26, al 26 nos narra también
que el Señor dentro del mar de Galilea se trasladaba en la barca de un sitio a otro y las multitudes lo seguían y a veces no lo encontraban y de pronto lo encuentran en un lugar y se sorprende que Él está allí y el Señor les dice, vosotros veis las señales pero no me seguís por las señales, vosotros me seguís ¿por qué? Porque estáis satisfechos, comen pan y estáis saciados, comen el pan y están saciados. Por eso me siguen. Y lamentablemente a veces hay personas que siguen a Jesús de esa manera, porque esperan encontrar de Él lo material, lo físico, lo que en el momento tú necesitas y te urge, y en cuanto lo conseguimos, ya no le vemos. Y en el transcurrir de nuestro caminar hemos visto muchas personas que han sido saciados, de alguna manera han recibido por una oración algo que necesitaban y de pronto ya no los ves. Y en aquellos tiempos también lo había. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no cambia si es que Cristo no entra en la vida de esa persona. Podemos ver Lucas capítulo 17, el verso 11 al 19 también, con la sanidad de los leprosos. El Señor sana a 10 leprosos y se van y regresa uno a darle las gracias y el resto de los 9 ¿dónde estaban? Patitas que para qué te quiero. Encontraron lo que querían y se fueron y no los volviste a ver. En otro momento, en Mateo 26, 56, también podemos ver cómo abandonaron a Jesús, incluso sus discípulos. Y todos ellos huyeron por miedo. Y en esos momentos Jesús se encontró solo. E incluso los que tú creías, tu más cercana círculo de confianza, lo dejaron solo. Por lo tanto, la pregunta, y hay otro caso que le pusieron una condición, deja que primero entierre a mi padre. Entonces, hermanos, yo te pregunto, y la pregunta no solo va dirigida hacia vosotros, también la pregunta es para mí, ¿por qué sigues o por qué seguimos a Jesús? ¿Qué hay detrás de ese seguimiento? ¿Seguimos a la bendición o seguimos al Dios de la bendición? Es una buena pregunta que tendríamos que reflexionar. Y ahora yo quiero un poco ver más adelante porque ¿qué es lo que conlleva el seguimiento? Cuando me hablan de seguimiento, Jesús dijo, ven, sígueme, os haré pescadores de hombres. Pero, ¿qué es lo que sigue detrás de ese seguimiento? Porque el Señor, dentro de ese transitar, de su caminar, Él iba haciendo muchas cosas, ¿no? Conocemos la historia en los Evangelios. Y Él entraba en casas de pecadores y comía con ellos. Él sanaba, y como vemos en Mateo capítulo 4, donde volvemos, recorrió Jesús toda Galilea, y Él enseñaba, Él predicaba, y Él sanaba toda enfermedad, ¿no? Eso conlleva o encierra la promesa o el fin, os haré pescadores de hombres. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva primero algo que tiene que ver conmigo. Y segundo, tiene que ver con Él. Lo que primero es conmigo. ¿Y qué es lo que significa seguir a Jesús? Primero, yo tengo que dejar o renunciar a mi antigua manera de vivir. Eso conlleva el seguimiento. Dejar de vivir mi vida de pecado, de tener esa mente reprobada, ahora a desarrollar la mente de Cristo, a que mis pensamientos
sean correctos, estén a la luz de la Escritura. Hay un cambio, hay una acción. Aquella vida de desorden mía se va transformando en una vida de orden, a poner en orden todas las cosas, mi relación con Dios primeramente y mi relación con mi prójimo, mi relación en mi casa, mi relación en mi trabajo, en la relación con todo aquel que está cercano a ti. Primero, ese llamado es para mí, a seguirle, ¿pero qué? Pero yo tengo que fijar el orden de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo a Él, uniendo a Cristo, nos estamos adheriendo a Él. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el proyecto de Dios desde Génesis hasta estos momentos y hasta el futuro. Por lo tanto, Él es santo, Él es justo y la luz no convive con las tinieblas. Y nosotros nos hemos conducido así, en una vida de tinieblas, de oscuridad, donde hacíamos y vivíamos como queríamos. Pero cuando venimos a Cristo vamos encontrando en Él una nueva manera de vivir. ¿Sí? Entonces, esto es primero conmigo. En eso conlleva el seguimiento. Y lo segundo ya no tiene que ver conmigo, ahora tiene que ver con Él, con Jesús. Somos representantes de Jesús en esta tierra. En toda nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudios, donde nos movamos, recordar que somos representantes de Jesús, que somos embajadores del reino de Dios, que somos peregrinos en esta tierra. Recordar eso. Primeramente, el representar a Jesús en nuestra vida cotidiana. Y no se trata de hacer, sino se trata de ser. De ser como Él. Y dentro de esa representación, lo primero que ocurre al ver a Jesús es el servicio. Y en Mateo 4:23 lo dije antes, Él vino, ¿para qué? Para servir. Filipenses también, capítulo 2, capítulo 3 nos habla de servicio, pero Él vino ¿para qué? Para enseñar, para proclamar el reino de Dios y para sanar las enfermedades. Estos son los detalles que vamos encontrando dentro del seguimiento que hacemos a Jesús. El servicio. Lo segundo, cuando vamos a Mateo capítulo 9, lo siguiente de llamar a Mateo, y Mateo se levantó y siguió a Jesús, lo que nos va narrando la historia es que luego entra Jesús con los seguidores, con sus discípulos, a casa de Mateo, a casa del publicano. Madre mía, qué escándalo. ¿Escándalo para quién? Escándalo para los legalistas, escándalo para los religiosos, para los que ocupaban esos espacios. Era un escándalo para ellos. Por lo tanto, lo que conlleva el seguimiento, en segundo punto, es que provoca un escándalo. Porque Él pasó más tiempo con los enfermos, como Él dijo, es que los sanos no necesitan de médico, pero los enfermos sí lo necesitan. Y es un escándalo para la institución en aquellos tiempos. Esta gente enferma necesitaba, y yo me represento ahí, necesitábamos que alguien sanara nuestras heridas, heridas físicas, externas, heridas de nuestra alma, y también las heridas intelectuales, porque este pueblo tenía muchas heridas intelectuales, porque eran conducidos, ¿por qué? Eran conducidos por este
tipo, esta jerarquía, que al final y al cabo no les permitía vivir en libertad. Heridas físicas, heridas del alma y heridas intelectuales, pero Dios es bueno, Dios tiene poder y Dios sanó a todos. Y lo sigue haciendo hoy. No es que su poder haya menguado, que su autoridad haya menguado, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Un escándalo provocaba el Señor ante la rigidez, ante la institución, porque comer con publicanos y pecadores en ese contexto era terrible. ¡Wow! Decía, ¿cómo puede estar este hombre comiendo con comilones, con bebedores? ¿Cómo puede meterse a casa de estos pecadores? Porque ellos no lo hacían, no actuaban por compasión, por misericordia. Porque haciendo eso, con ellos podían mostrar la misericordia, podían mostrar que hay una nueva manera de vivir, podían abrirles el camino para que ellos puedan saber quién es Dios, quién es Jesús y lo que es su reino. Provocaba escándalos. ¿Por qué? Porque le preguntaban, es que ¿por qué están comiendo? Nosotros estamos ayunando. Y ayunamos muchas veces. ¿Conoces a ese tipo de personas? Nosotros ayunamos muchas veces. Yo me levanto a las 3 de la mañana y oro hasta las 6, hasta las 7. Me paso horas orando y tal y cual, y yo me golpeo el pecho. Pero a veces los frutos no coinciden con los madrugones. Y cuando no coinciden esos frutos con los madrugones es que hay un problema. ¿No me estaré pareciendo al fariseo o al legalista? ¿No me estaré pareciendo a aquellos hombres? Y cuando uno ayuna un día o mediodía o tal, ya le estamos... Es que este no tiene intimidad, no tiene fe, no tiene tal, no tiene cual. Y ellos le dijeron, nosotros ayunamos muchas veces. Los discípulos de Juan, el Bautista, los discípulos de los fariseos, a los que ellos representaban. Y Jesús, ¿cómo responde? Con una pregunta, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre los tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y el Señor les muestra allí un camino con respecto al ayuno. Y también les dice que no puedes poner un remiendo de paño nuevo en un paño viejo, ni tampoco un vino nuevo en odres viejos. Por lo tanto, Jesús ahí claramente se está refiriendo a todo esa parafernalia de la antigüedad, de llevar esa vida donde la ley está por encima del ser humano. ¿Por qué digo que la ley estaba encima del ser humano? Porque en un día de reposo ellos no podían hacer absolutamente nada. Ya se pudiera estar tu burro ahí ahogando en un agujero y tú no podías sacarlo. Es sábado. Solo el pensar en hacer algo ya era pecado. Eran ataduras terribles. Los discípulos cogiendo espigas en un día de reposo. ¿Qué hacéis? ¡Wow! Nos sorprendíamos y eso era el contexto en el que el Señor vivió y se enfrentó con el fin de mostrarles algo nuevo. Una vida nueva en Cristo Jesús. El seguimiento con Él es un camino en libertad. Porque ya nadie nos condena, porque ya nadie nos acusa. Ese es el camino en libertad, como lo dice Romanos. Y tenemos que aprender a vivir así, cada día. Porque el seguir a Jesús representa algo muy grande para aquellos que han recibido de Él la salvación. ¿Sabe que tenemos que odiar el pecado?
que eso no es parte ya de nosotros, de repetir algo, o me deleito en algo, un poquito de aquí, un poquito de aquí, ¿no? Como los aperitivos en los restaurantes. Ay, voy a coger de aquí un poquito, pero un poquito nada más, no pasa nada. No, la vida con Jesús es totalmente opuesta. Provocaba escándalo, rigidez en esta institución. Y otro punto también cuando vemos en Mateo 9:36, Jesús tuvo compasión. Y también como seguidores el Señor nos llama a tener compasión. ¿Por quién? Por las multitudes. Por las multitudes. Compasión. Mateo 9:36 dice que el Señor al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso estaba viviendo Israel. Estaban abandonadas, desamparadas y dispersas. Algo que no podía hacer en ese caso la institución, Jerusalén y toda la jerarquía. ¿Por qué? Porque malinterpretaban lo que Jesús luego vino a interpretar bien. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ellos dictaban leyes, letra, pero detrás no había espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no hacían lo que proclamaban. El Espíritu es el que nos vivifica, el Espíritu es el que nos ayuda y nos guía ¿para qué? Para accionarnos en aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Al servicio. Ellos no se prestaban al servicio, ellos se ponían y esperaban ser servidos. Pero sin embargo Jesús sirvió, Jesús se agachó a lavar los pies a los discípulos. Jesús en las orillas, después de haber resucitado, en las orillas del mar, ahí preparando unos pececitos para darles a los discípulos que venían por ahí. Totalmente diferente, totalmente opuesta. Él tuvo compasión de todas estas personas. Y Él busca, aún está buscando a aquellos para que le acompañen en el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Y Él nos está buscando para que lo acompañemos en ese caminar, con el fin de hacernos pescadores de hombres. Y en el camino con el fin de que nosotros proclamemos las verdades del Señor, con el fin de que nosotros enseñemos a otros lo que significa el reino, y también para poder orar por aquellos que están enfermos y el Señor sea quien sane. Esa es la labor de uno que le sigue a Jesús. Eso es lo que conlleva el seguimiento a Jesús. Y la pregunta es, ¿cuántos seguidores hay aquí? ¿Cuántos estamos haciendo lo que significa la vida de Jesús en esta tierra? ¿Cuántos pasamos más tiempo con los enfermos que con los sanos? Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Y finalmente yo puedo ver en este llamado cómo ellos al instante obedecieron. Y a veces nosotros nos hacemos tantas preguntas, nos formulamos tantas ideas, tantas excusas. El Señor nos llama muchas veces de diferente forma, de diferente manera, porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Pero escuchamos el llamado de Dios, escuchamos el seguimiento a Jesús, pero no queremos poner el pie dentro del reino. No, desde fuera nomás. Y presentamos muchas excusas, y cuando somos más jóvenes,
Decimos, no, cuando sea mayor. Como si nosotros tendríamos comprada la vida, o nos pertenecería la vida. Ponemos excusas. Espere que tengo que hacerlo esto, tengo que hacer lo otro. Si me da esto a cambio, yo lo sigo. Y les ponemos condiciones. El hombre no puede poner condiciones a Dios. Él es el que pone las condiciones. Él es Dios. Y Él hace como Él quiere. Y como aquellos hombres determinados al instante se levantaron y decidieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos proporciona una vida nueva. Porque Jesús nos proporciona algo nuevo en nosotros. Se producen cambios en nuestras vidas. Dejamos de vivir nuestra vida para vivir y empezar y comenzar a vivir la vida de Jesús. Porque aquí es muy fácil cantar, ¿a que sí? Es muy fácil cantar. Es muy fácil congregar, claro que sí. Y es bueno, por supuesto que es bueno. Pero, ¿qué es lo que determina el salir de este lugar? Si sigo haciendo lo mismo, aunque haya levantado las manos, yo me formulaba esta pregunta, ¿sigo siendo un seguidor de Jesús? Porque el ser seguidor de Jesús implica acciones en nosotros, cambios en nosotros. Y no es de 1 hora, ni de 2 horas, ni en una reunión dominical o una tarde de oración o una tarde de evangelismo, sino que eso es parte de nuestra vida los 24/7. 24/7. Implica dejar algo. Y que es aquello que a lo mejor hoy yo puedo determinar que puede ser pecado, que puede ser un peso, que no necesariamente es pecado, pero que a la larga lo que no me trae es bendición y lo que hace es, más que acercarme a Jesús, es alejarme de Él. Y cada uno podemos determinar qué es lo que puede en nosotros ser un estorbo para poder seguir a Jesús. Y Jesús nos llama a eso, porque entiendo a la luz de la palabra que lo que Él me ofrece es bueno. Es nuevo, por supuesto que es nuevo, porque Él hace nuevas criaturas. Él hace hijos, nacen hijos, y como hijos, la naturaleza de Dios está en los hijos. La naturaleza de Dios está en los hijos. Determinados a seguirle, a dejar aquello que estorba, aquello que no es provechoso, y con una voluntad decidida a decir, contigo voy a caminar a ciegas. Me ofrezco a ti y no sé el camino que tengo por delante. Pero Él es fiel para sostener, para proveer todo lo que uno necesita, para ayudarnos y conducirnos en esta tierra, en este peregrinaje. Y yo cuando encuentro en esta lectura, realmente el seguimiento es algo tan importante y que de eso depende nuestra vida en el Señor. Y es algo que tenemos que hacer todos los días, porque todos los días yo personalmente, y yo creo que el que diga que no, cada día tengo que renunciar a mí mismo. Estaba hace algunas semanas, pasó la Semana Santa, ¿no?, que le llaman la Semana Santa, y un compañero me dice, ya has pasado ya tu Semana Santa, ¿no? Dice, ¿cuántos latigazos te has dado? ¿Cuántos azotes te has dado? Me dice, ¿no? Y siempre que hablo, siempre que converso estos temas, mientras está hablando yo en mi interés estoy orando. Digo, Señor, dame una palabra, cómo salgo, qué digo, guíame. Y le digo,
al compañero le digo, ¿tú crees que necesito solo una semana para azotarme? Yo necesito los 365 días del año para azotarme, le digo. Y me queda un poco extrañado mirándome. Y le digo, es que esto hay que azotarlo. Esto hay que azotarlo. Para ser un seguidor de Jesús, esto hay que azotarlo todos los días. Y el azote no necesariamente es esto, sino que es renuncia. Es un tema de renuncia. De renunciar a aquello que no está alineado a la voluntad de Dios, a su pensamiento, a su vida. Jesús respondería de esta manera, Jesús haría de esta manera. Siempre al hacer algo tendríamos que preguntarnos y vivir de esa manera. Y ser un seguidor de Jesús necesariamente es que todos los días al levantarse diga, Señor, me azoto mi carne, renuncio a todo aquello que se levante en contra de tu seguimiento. Quiero ser luz, quiero ser sal, dame de tu gracia, permíteme tu gracia donde yo esté, para que otros te conozcan a ti. Porque tú me has llamado a ser un pescador de hombres. Y el pescador de hombres no es el que se sube aquí y comparte la palabra. Pescador de hombres son los que estáis ahí detrás. A todos nos ha llamado a ser seguidores, discípulos. Y esa es tu misión y es tu responsabilidad también, a ser un pescador de hombres. Que a través de tu palabra, a través del testimonio, a través de tu vida, eso hable de que tú y yo somos personas distintas y que no somos uno más del montón, porque el Hijo de Dios no es uno más del montón, es un representante, un embajador de Cristo en esta tierra. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, nosotros no ponemos condiciones, las condiciones las pone Él. Nosotros solo obedecemos. Obedecemos al llamado de Jesús. Obedecemos al llamado de Jesús. Y en esta tarde yo creo que el Señor nos está llamando. Y hay muchos que le están siguiendo. Y muchos que dentro del caminar están corrigiendo, restaurando, haciendo como Él pide, como Él quiere, pero a lo mejor hay algunos que no tienen idea de cómo seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer para seguir a Jesús? Y es muy sencillo, como dice en Isaías, mírame a mí, mírale al Señor, pon tu mirada, pon tus ojos en Jesús. Y Él te guiará. Y Él te conducirá por medio de su Espíritu para cumplir su propósito. No te digo que no es difícil de llegar ahí, pero para que sea fácil o llevadero, es que necesitamos que seamos abiertos a su palabra para poder conducirnos en esta tierra, ser felices, ser agradecidos con lo que Dios nos da y con una determinación a proyectarnos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Es un privilegio muy grande ser un seguidor de Jesús. No te cortes, no tengas vergüenza, no tengas temor en compartir, en orar por alguien. Y esa es una de las cosas que a veces no lo hacemos por temor a que suceda o no suceda, y siempre nos vemos y vemos algo que lo exterior. Cuando vemos algo exterior, entonces ahí vemos la gloria de Dios. Pero los cambios se producen dentro. Porque lo exterior puede ser solamente luces, pero lo interior es lo que realmente es valioso, lo que realmente va a transformar a alguien, lo que realmente le va a llevar a vivir a esa persona tomada de la mano del Señor el resto de su vida. Comparte la palabra. Sana, ora por otros para que el Señor sane.
enseña a otros, ¿no? Tenemos un tiempito en el Señor, ya estamos llamados a enseñar aquello que sabemos. No se necesita de terminar y tener un posgrado, tener un diploma o alcanzar una cierta, sino que en medida que vamos creciendo, eso que he aprendido, eso es algo que yo puedo compartir con alguien y enseñar a otros. ¿Amén? Entonces, yo quiero finalmente orar porque el Señor nos ayude a entender cuál es el significado de ser un seguidor de Él. Y a la luz de la Escritura, conducirnos como Él quiere. Vamos a ponernos de pie y quiero orar por la iglesia. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Amén. ¿Cuántos deciden hoy? Porque no se trata aquí de poner el dedo a nadie, ni señalar, ni mucho menos, porque todos estamos en ese tránsito. Pero ¿cuántos quieren seguir a Jesús hoy, a partir de hoy? Es un desafío humanamente grande, ¿a que sí? Si lo vemos desde nuestra perspectiva aquí, puestos nuestros pies en esta tierra, es un desafío grande. Pero entendemos que si el Señor lo ha dicho y ha dado su palabra y su Santo Espíritu en nosotros, es porque es algo que sí lo podemos hacer. Cuando mi confianza no está puesta en mí mismo, sino está puesta en Dios, en que Él es el que hará. Así que yo quiero orar, si queréis venir, acercaros aquí y los hermanos oraremos por aquellos que desean, que quieren a partir de este momento seguir a Jesús. Aquellos que entienden que realmente no han sido seguidores de Jesús. Hemos sido visitadores. Un momento que me animo pero que realmente no nos ha conducido una vida continua y diaria o por ignorancia, por desconocimiento, por pereza, por lo que fuere. Pero si estás decidido, puedes venir, podemos orar por ti. ¿Hay algún valiente, alguna valienta? En Jesús estamos completos y tenemos todo lo que necesitamos. Que aprendamos a vivir de esa manera. Padre, te doy gracias. Gracias en esta tarde, Señor. Señor, yo he compartido lo que tú has puesto en mi corazón, porque así lo entiendo que es lo que demandas de mi vida, Señor, y de la vida de tu iglesia. Perdónanos porque cuántas veces nos llamas y no existe un instante en nosotros para decidirnos por ti. Perdónanos por andar de lejos, por observarte de lejos, por no poner el pie en el compromiso, en la decisión de ser un seguidor tuyo, porque eso conlleva dejar atrás mi viejo argumento, mi vieja vida. Señor, perdónanos en esta tarde, Padre. El deseo que hay en nuestro corazón es el de poder servirte, seguirte, Señor,
en este transitar tuyo por esta tierra y poder ser valiosos, poder ser obedientes, poder hacer aquello que tú quieres hacer, Señor, el de poder extender tu reino en esta tierra, dar a conocer las bondades y las virtudes que hay en ti y lo que hay dentro de tu reino, Señor. El reino de Dios ha venido a este mundo para albergar en el corazón de todos aquellos que han decidido seguirle a Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu, porque sin Él no podríamos alcanzar, no podríamos llegar. Nos debilitaríamos y renunciaríamos a tu proyecto, Señor. Gracias porque tú estás presente y porque cada día, Señor, nos fortaleces para poder seguir haciendo lo que tú nos has llamado. Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta tarde. Señor, ayúdanos a entender qué cosa es el seguimiento, Señor. Padre, danos entendimiento, Señor, danos entendimiento. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y hoy tú has hablado. Hoy has hablado en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en orden, a cuentas contigo, y nos decidimos. Líbranos de vivir solo de emociones, sino de acciones. Sino de acciones, Señor. Y las acciones tienen que ver contigo, con dar pan al hambriento, Señor, con visitar al necesitado. Padre, con perdonar, Señor, al que nos ofende, con mostrar misericordia con aquel que humanamente al verlo no lo necesita, pero que mirándolo desde tus ojos, esa persona sí necesita misericordia, así como tú la tuviste con nosotros, conmigo, Señor. Ese es el tipo de seguidores que tú buscas en nuestras vidas. Yo los bendigo a tu iglesia, fortalece su fe, su ánimo, que sigan, Señor, perseverando, que sigan luchando, Señor, por aquello que está puesto delante. Porque tú estás con tu iglesia, tú estás con tus hijos, tú estás allí presente, no estás lejos, tú estás cerca, tú estás dentro de cada uno, Señor, para animarlo, para fortalecerlo, para decirle un poquito más, aguanta un poquito más. Que tú estarás con nosotros, que tú proveerás, tú abrirás puertas en el momento indicado, Señor, gracias. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, nuestra vida está depositada en ti, Señor. No en cualquier hombre, en ti mismo, Señor. Gracias te damos a ti y solamente a ti sea la gloria, Señor. Bendigo a mis hermanas que están aquí delante, que han propuesto en su corazón algo para ti, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza, Señor, dale sabiduría, esa palabra, Señor, que traiga a nuestro entendimiento qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos corregir, qué es lo que necesitamos dejar, qué es lo que necesitamos ordenar, para que de esa manera, Señor, cada día nos acerquemos más a ti, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Que el Señor los bendiga, iglesia.